Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos empezando un nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 19 y el 26 de enero de 2021. Vamos a ver si este año es tan olvidable o no como el anterior. Esperemos que sea un poco más amable. Nosotros acá durante 60 minutos o un poco menos en la versión de Spotify y un poco menos en YouTube, haremos periodismo sin lados oscuros. Vamos a repasar las noticias o algunos de los temas más importantes de la Argentina y del mundo, como siempre hacemos, sin dobleces, sin nada muy extraño, reflexionando, pensando, girando alrededor de algunos temas que nos parecen importantes. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar, como siempre, con la actualidad nacional, lo que ocurre aquí en la Argentina ahora. Ya estamos en el primer bloque del programa, como siempre es el bloque para repasar los temas de política y actualidad nacional, algunas de las noticias más importantes de estos días, por supuesto, como desde marzo del año pasado empezamos siempre con lo que creemos que es más importante, que es el coronavirus, la pandemia, esta enfermedad que sin dudas ha cambiado el mundo y por supuesto también la Argentina. Algunos números están planteando cierta estabilidad en los casos, especialmente en Ciudad de Buenos Aires y provincia, tras el pico, este pequeño pico que empezamos a notar. Bueno, pequeño tampoco tanto, ¿no? Porque recordemos, lo hemos dicho acá en el programa, que los números eran similares a los del mes de agosto, los contagios y también el número de fallecidos en Ciudad de Buenos Aires y provincia, y en otras partes también, Santa Fe, Córdoba. Sin dudas, el tema de las fiestas, el mes de diciembre tan especial para nosotros, no solo por la fiesta, sino por el fin del año, por la dinámica de la llegada del verano, las reuniones de despedida, que no ocurren en otros países, sin dudas ha tenido que ver con el crecimiento de los casos aquí en la Argentina, la mayor circulación, el turismo abierto, y bueno, la particularidad, nosotros venimos hablándolo acá en el programa y en medios, especialistas, virólogos, epidemiólogos, algo bastante especial, que es que en Europa, en Estados Unidos, en el verano los casos disminuyeron mucho, en el verano de ellos, pero acá en el hemisferio sur eso no se dio. De hecho, tanto el resto de América Latina, Uruguay, Chile, Perú, bueno, vemos que los casos son muy altos. Luego estaremos hablando de lo que está nuevamente ocurriendo en Brasil, otra vez Manaos, y ni que hablar de lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos con el nivel de contagios y con las mutaciones del virus. Ojalá realmente haya cierta baja y estemos preparándonos, acá en el programa lo planteamos desde el inicio, para el periodo en el que naturalmente hay que pensar que la pandemia va a crecer, que es el invierno. El otoño y el invierno en el resto del mundo han sido los momentos de mayor expansión, y más allá de que estén llegando vacunas o lleguen más todavía entre enero, febrero y haya más número de vacunados, no tenemos tantas certezas de que muy rápidamente se pueda controlar la pandemia. Obviamente es el objetivo del gobierno que vacunando en enero, febrero, marzo, ya haya cierta estabilidad de casos, no tantos contagios, pero hay que esperar, ¿no? Ahí estamos viendo los datos en estos días de Israel, que es un país en el que la vacunación, en este caso con la vacuna de Pfizer, ha sido importante, pero sin embargo los casos siguen siendo muy altos, y ahí las autoridades israelíes dicen que finalmente el porcentaje de inmunidad que trae la vacuna no es tanta como se esperaba. Sabemos que todas las vacunas, aunque no sean tan alto el porcentaje de inmunidad, es mejor que nada. Por eso todos los países están aplicando la vacuna que se consiga, y las que vienen, porque va a haber más en los próximos meses, pero
hay que tener en claro que esto viene para largo, como lo hemos dicho desde el inicio. Acá en Buenos Aires, en la Argentina, repentinamente el expresidente Mauricio Macri, con un posteo en redes sociales, instaló a mitad de febrero el debate sobre el regreso de las clases en un mes más o menos, un mes y medio, depende, ¿no? En Ciudad de Buenos Aires para 17 y 18 de febrero, en el resto del país principios de marzo, sobre la vuelta a la presencialidad. El otro día hice un vivo en Instagram, en mi cuenta, en @nelevi, que hablo en general sobre educación, periodismo, comunicación, medios y contenidos, no tanto sobre periodismo, pero bueno, hablábamos sobre educación y un par de ideas que retomo acá en el redondel, que me parece que son centrales. Primero, necesitamos ver, lo mismo que ocurre en cualquier otro país, cuál es la situación concreta en cada momento, ¿no? Gran Bretaña tenía clases hasta que todo se desmadró y las clases fueron suspendidas. Muchos países tuvieron aperturas, cierres o en algunos casos sistemas mixtos. Me parece que estamos discutiendo un poco antes de tiempo porque necesitamos ver cómo vamos a estar en marzo, en abril, en mayo, para ver con la situación epidemiológica de esos meses, que puede ser distinta en distintos puntos de un país tan grande como la Argentina, qué decisiones se toman, y estas decisiones tienen que ser inteligentes. Y hay opciones. Bueno, por supuesto, clases presenciales, sistemas mixtos que impliquen cierta presencialidad de los chicos, y bueno, esto igual, estoy hablando del sistema educativo, va desde jardín de infantes hasta la universidad, no es exactamente lo mismo, según las edades, pero me parece que es un debate interesante pensar en cómo podemos hibridar algo del sistema remoto, sistemas semipresenciales, presenciales, según las características concretas de la situación epidemiológica. Y el otro tema que me parece que no es menor y que acá en el redondel hemos hecho mucho hincapié es el tema de protocolos. Pensar qué protocolos aplicamos concretamente, no tanto por provincia, sino a nivel institucional, porque no toda escuela es igual. En la Argentina, tanto el sistema público como el sistema privado, a veces, digamos, hay que reconocer que incluso las mejores escuelas del país no tienen, en cuanto a, si quieren, ingresos, o no tienen la estructura que se tiene en otros países. Hay cursos muy numerosos. Yo he dado clases en un colegio secundario privado de primer nivel, bilingüe, que los padres pagaban muchísimo dinero, y siempre cuento que en el aula había 45 alumnos, que obviamente no se cumplía con ningún protocolo, tenían problemas de calefacción, tenían problemas, no tenían aire acondicionado en verano, y sin embargo el colegio era un colegio de primerísimo nivel, o de lo que se supone es primerísimo nivel, pero la infraestructura era incluso más deficiente que la de alguna escuela pública, en algún lugar complejo en cuanto a estructura en la Argentina. Entonces, incluso los accesos. Entonces me parece que lo que hay que pensar es qué puede hacer cada institución. Muchos de los que están seguramente hoy escuchando o viendo el programa recuerdan su propia escuela primaria, su secundaria, o si tenés hijos, sabes cómo es el colegio de tus hijos. Tiene escaleras, tienen patios, tienen aulas de sobra, cuántos alumnos hay por curso, cómo son los ingresos. Hay docentes auxiliares. Creo que hay que pensar las particularidades del sistema educativo argentino, que hace que un docente en una semana gire por 10 escuelas, el famoso docente taxi, y que circule por todos los grupos de cada curso en un colegio. Lo que quiero plantear es que hay particularidades muy concretas del sistema educativo argentino, así que hay que pensar qué hacemos con eso. ¿Qué hacemos con los patios, las salas de profesores en las que muchas veces en una pequeña mesa redonda hay 10 o 12 docentes sentados uno al lado del otro, o espacios, la falta de espacios? Hay que pensarlo. ¿Qué podemos hacer en esta institución? ¿Cómo podemos volver? ¿En qué número para dar certezas? ¿Cómo dividir a los chicos? Tenemos docentes de reemplazo, docentes auxiliares.
cuántos docentes hay por curso, porque lo que también puede terminar ocurriendo es que los chicos vuelvan a la escuela, haya un contagio y haya que cerrar el aula, el colegio. Hay instituciones que todos los cursos entran y salen en el mismo horario y a la misma por el mismo lugar. Bueno, hay muchos temas que me parece que son que los venimos acá en el Redondel planteando desde marzo de 2020, porque lo que planteamos es si vamos a volver al aula, los profesores y los alumnos, si se va a volver a la clase presencial, cuando se pueda, apenas se pueda, lo que necesitamos es que haya una estructura que evite contagios, evite que se cierre toda la escuela, que eventualmente que se cierre solo el grado, que haya el menor número de contagios posibles, que la identificación sea lo más rápida posible también. Pensemos que hay locales comerciales que uno va a comprar algo que dicen por protocolo no más de 3-4 personas al mismo tiempo en ese lugar. Algunos de esos locales comerciales tienen el tamaño de un aula en la que hay 20 alumnos en una institución, a veces durante todo el día, que también hay que recordarlo, ¿no? Hay chicos que en muchas escuelas permanecen desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde físicamente en el mismo lugar, hasta almuerzan en sus aulas en la Argentina. Bueno, por plantear algunos de los temas, así que ojalá se piensen generalidades de protocolos para la vuelta a clases por provincia, pero también cada escuela, cada institución, cada universidad, cada colegio, cada jardín de infantes piense nosotros con esto que tenemos, con esta estructura, con estos recursos, con este personal, podemos hacer esto. Y esto implicaría tener bajo control eventualmente brotes, contagios, que no impliquen que se vuelva a la escuela y haya que dar marcha atrás y todo el mundo a casa de vuelta, que también es un riesgo, ¿no? Bueno, igualmente estamos hablando de una generalidad porque no sabemos qué va a pasar en una semana, ni en 2, ni en 3, en marzo, en abril, en mayo. Incluso puede ser que se vuelva y que en junio, si pensáramos que nos puede pasar algo parecido a lo de Europa, estemos en confinamiento. Que nosotros acá en el Redondel ya lo venimos planteando. La segunda ola europea es más fuerte que la primera y ha implicado un confinamiento todavía más estricto que el primero. Y cuando hablamos de confinamiento es otra vez todo el mundo a casa y chau. Se hizo acá en la Argentina, no sería extraño que vuelva a ocurrir. Así que este tema me parece que buenísimo discutirlo, seguir pensándolo y seguir discutiéndolo. Y seguir discutiendo el tema de los protocolos que en muchos casos se cumplen y en otros, como lo venimos diciendo acá en el programa, no, porque vemos gente comiendo en un restaurante pegado, la persona pegada a la nuca de otra, con mesas una pegada a la otra, respirando el aire del otro, y bueno, todo lo que no, el 1,5 metros no está, ni el 1,5 metros, ni el metro, ni los 50 centímetros. Así que hay muchos lugares en los que hay protocolos y se cumplen, pero hay otros que cualquiera que anda por la calle sabe que o no hay, o hay, pero son de mentiritas, y nadie los cumple, ni nadie los verifica, y a decir verdad, la gente tampoco le preocupa mucho, lo que explica también por qué hay tantos contagios, porque la gente no se cuida. Bueno, no es algo solo de la Argentina, es general. Sigamos con algunos otros temas interesantes e importantes. Los precios mayoristas subieron en diciembre un 4.4%. Sigue preocupando el tema inflacionario. La inflación estuvo relativamente baja, 36%, 35-36% en 2020 por la pandemia sin dudas y por la crisis, la caída del PBI, 10 puntos. Pero bueno, entramos en este año que es diferente, tiene otras particularidades y el tema de la inflación preocupa y sobre todo la de alimentos, que nos sigue claramente preocupando y no pareciera que haya nada muy novedoso ni nada muy concreto al respecto, ¿no? Los precios de carne, de alimentos en general sube y mucho. Y bueno, probable y no suben. Acá en el Redondel siempre insistimos que claramente la inflación es un problema, pero se vuelve mucho más problemática cuando los salarios o los ingresos, digámoslo así, no van a la par. Porque si la inflación es del 30 o del 50, pero los salarios de la gente aumentan un 70, más allá de que
la moneda se devalúa y que uno empieza el año gastando 100 y termina gastando 300, pero si los salarios aumentan, más allá de este proceso por el que el dinero pierde valor, la gente eventualmente puede seguir consumiendo igual, consume el mismo nivel de comida o de productos. El problema es cuando los precios de toda la economía crecen mucho, pero no los salarios, no los ingresos, digamos salarios para el asalariado, ingresos para otros ingresos posibles, ¿no? El profesional, la gente que tiene otras fuentes, el empresario, el que trabaja en una pyme, no logra mayor ganancia. Así que, bueno, este es sin dudas uno de los temas importantes del año, y algunos hablan de hasta el 50% de inflación, algunos economistas. El gobierno plantea bajarla incluso del 36%. Estamos en enero, habrá que esperar a ver qué ocurre con todo este combo que es la economía, la política y sin dudas la situación sanitaria, la pandemia. Otro tema de estos días tiene que ver con el ataque a Matías Ezequiel Montín en un bar, el bar Ananá, en la localidad, en la ciudad de Mar del Plata. Otro caso que pudo haber sido como el de Facundo Báez Sosa, con un día de diferencia. Un ataque, el joven está internado, un ataque con botellazos dentro de un bar, están detenidos los agresores. Habrá que ver en las próximas horas qué es lo que ocurre, y bueno, volvemos siempre a hablar de la violencia, de la pelea violenta en espacios públicos. Yo no soy tan grande, cumplo ahora 47, pero la gente que es más grande, seguramente que tiene 50 o 60, recordará la famosa pelea con códigos de adolescentes, dos, uno al lado del otro, hasta cierto nivel, a la salida de una escuela. Y siempre había alguien que intermediara. O sea, hasta la manera en que la gente pelea ha cambiado en 40, 50 años. Claramente la gente peleaba antes también, pero yo recuerdo esa idea de la pelea con códigos, ¿no? En igualdad de circunstancias, de condiciones, de puño, y cuando la situación se iba un poco de control, bueno, se separaba, los compañeros, los amigos, el grupo separaba, era algo así como cierto código de agresión hasta un punto, casi como un boxeo, o como otras disciplinas o deportes en las que hay un código para la pelea. Y eso yo lo escuché de gente más grande, no lo recuerdo en esta situación tan desbordada que vemos hoy, pero sí lo vemos en la actualidad, ¿no? Con muchos jóvenes. El caso de Facundo Báez Sosa el año pasado. Lo tiramos al suelo y le pegamos hasta que está inconsciente o eventualmente muerto, como ocurrió. Y acá también, aparentemente este joven había querido intervenir para evitar una pelea, y un grupo de gente le rompe botellazos en la cabeza. Eso ha cambiado. ¿Qué está pasando en la cabeza de la gente que se pone tan violenta de una manera tan rápido, ¿no? tan normal, tan natural? Último tema, y nos vamos a escuchar algo de música. Finalmente el ENACOM habilitó. El ENACOM es el Ente Nacional de Comunicaciones, lo que antes era el APSCA, lo que antes era el CONFER, habilitó a Starlink, el proyecto de internet satelital del hombre más rico del mundo, Elon Musk, que se va a poder brindar aquí en la Argentina. Hablamos de Bill Gates, hablamos de Jeff Bezos, hablamos de Mark Zuckerberg, hablamos de los hombres más ricos de este siglo XXI que tienen que ver con la tecnología, y en los últimos días ese hombre es el dueño de Tesla, Elon Musk, que se quiere ir a vivir a Marte, según promete, pero mientras tanto está en este planeta haciendo mucho, mucho dinero. Y este es uno de sus proyectos, Starlink. Bueno, hay un movimiento también, ¿no? En el tema de las tecnologías, de redes, de internet. La pata de Elon Musk, que incluso está de moda, medio como un influencer también, a la vez, el hombre más rico del mundo es un influencer. Su pata aquí en la Argentina con su proyecto. Vamos a ver qué pasa con ese tema en los
en los próximos meses y años. Nosotros hemos llegado a este primer repaso de noticias, mientras seguimos esperando que lleguen más vacunas de distintas marcas, van a seguir llegando, nos quedan algunos otros temas para repasar en un rato. Vamos a escuchar el bloque deportivo con Eduardo Fredi, vamos a repasar la actualidad internacional, todo esto en un rato nada más. Ahora nos vamos a escuchar algo de música aquí en El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Como siempre, bloque del medio del programa para recordarte de qué manera estamos en contacto, cómo nos encontrás en redes, en internet, donde sea. Primero, ante todo, estamos en elredondel.wordpress.com. Ese es nuestro blog y ahí podés escuchar el programa, verlo en la versión un poquito más corta que es la de YouTube. Tiene un poco menos de contenidos, menos música, pero bueno, también está ahí la opción para verlo. O podés escuchar la versión completa, 60 minutos con música, absolutamente full. Esa es una de las alternativas. La otra alternativa es directamente suscribirte y escucharnos a través de Spotify. Nos buscás como El Redondel, periodismo sin lados oscuros, o tenés los links desde el blog. Esa versión es un poquito más corta por los temas de derechos de música y nada más. Tiene un poco menos esencialmente temas musicales. Y si no, también podés seguirnos y vernos en youtube.com/elredondel. Así que esas son las alternativas para seguir el programa. Podés descargarlo, suscribirte, la versión completa, todo está en el blog. En redes nos encontrás como @elredondel en Twitter y en Instagram, muy fácil, nos seguís. También en IGTV está la versión del programa, quizás nos estás viendo de esa manera. Y también estamos en Facebook como @elredondelperiodismo o facebook.com/elredondelperiodismo. Por último, podés escribirnos correo electrónico a elredondel@gmail.com y nos contás lo que tengas ganas. Mi nombre es Nicolás Elevi, @NELEBelargai, @Nelevi en todas las redes. Si me querés seguir a mí, obviamente en forma personal, o sea, es mi cuenta personal. Listo, por acá cerramos esto, queda un poquitito de tanda, llega Eduardo con la información deportiva y luego bloque de actualidad internacional. Bien, bloque de información internacional ahora en el Redondel, este Redondel válido entre el 19 y el 26 de enero de 2021. ¿Cómo está el planeta? ¿Cuáles son las noticias más importantes? Hablemos un poco del tema coronavirus, así luego vamos al plato fuerte que es la asunción de Biden en los Estados Unidos en estas horas. Bueno, el tema coronavirus, el repaso en general es grave en Europa y grave en Estados Unidos. Gran Bretaña tuvo en estas horas que estamos armando el programa, 1.600 fallecidos en un día. Estamos hablando de entre 1.500 y 1.600 fallecidos. La Argentina está teniendo en estas horas 200 y pico, 400 tuvo ayer, 200 en este momento que estamos grabando el programa. Y la verdad, 1.600 personas que mueran de la enfermedad en un día en Gran Bretaña es un número realmente terrible. Y bueno, los números siguen siendo preocupantes. En estos días volvimos a ver la tragedia de Manaos en la segunda. ¿Recuerdan el año pasado, cuando fue la primera ola, Manaos desbordada, en la capital de la Amazonia brasileña, desbordada, tumbas, gente muriendo en las calles? Esto hoy se volvió a vivir en estos días directamente porque la ciudad se quedó sin oxígeno. En el caso de una enfermedad como el COVID, no hablamos de camas de terapia intensiva, UTIs, no estamos hablando de eso, hablamos directamente de oxígeno para la gente que ni siquiera llega a la terapia intensiva, está internada en una sala común, pero necesita oxígeno porque realmente la enfermedad lo que hace, en muchos casos, es que la gente muera asfixiada. Si el pulmón no le entra oxígeno y fallece.
Bueno, así ha fallecido gente, las denuncias, lo que llega desde Brasil, plantea que otra vez hay gente muriendo en las casas, bueno, un desborde impresionante. En estos días se está hablando hasta del impeachment, del juicio político a Jair Bolsonaro, hasta lo dejó traslucir, no por el momento, pero más adelante sí, el presidente de la Cámara de Diputados brasileña, y crece el descontento porque Brasil, como a diferencia de otros países, a diferencia de otros países, recién ahora consiguió alguna vacuna, pero por la preocupación de los estados, más que la nación, más que el gobierno federal, y no hay ni siquiera negociaciones. Sí, hay países, muchos, que compraron vacunas, las están esperando, de distintos países, mejores, no sé, con más expectativa, más caras, más baratas, pero en el caso de Brasil ni siquiera todavía eso. Así que el caso brasileño es grave el caso de Honduras. Seguramente, si prestaron atención a las noticias en estos días, hay una caravana de migrantes, de gente que está dejando Honduras, entrando a Guatemala, han sido reprimidos. Yo interpreto que para Guatemala recibir cantidad de gente que teóricamente lo que quiere es cruzar Guatemala, cruzar Centroamérica, cruzar todo México. Hay que entender una dimensión de lo que estamos hablando, ir desde Centroamérica a pie, cruzar México para entrar a Estados Unidos, para llegar a Estados Unidos como si Estados Unidos fuera a dejarlos entrar, pero un poco por la crisis humanitaria, económica, política y también sanitaria gravísima que vive Honduras, uno de los países con más problemas en los últimos años en América Central. Quizás siempre la contracara de eso es Costa Rica, que de hecho junto a México, Argentina y Chile es uno de los países de la región que ya comenzó a vacunar. Sí, en América Latina solo estos 4 países comenzaron con vacunación. Así que el tema es, sin dudas, uno de los temas, bueno, un poco tomar, bueno, España también es, España, Italia siguen preocupante la situación, Francia, Alemania, Estados Unidos, con desbordes hospitalarios en California, los números no son para nada buenos, y en otras partes del país, pero me quería detener en Manaos, en esta parte de Brasil, en Honduras, en algunos casos muy específicos y muy concretos. En estas horas, otro laboratorio ruso, tenemos el Instituto Gamaleya, el responsable de la Sputnik V, que es la que estamos aplicando nosotros, pero hay un centro de virología y biotecnología ruso que se llama Vector, que está trabajando con una vacuna, la Epivac Corona, que ellos aseguran que tiene 100% de eficacia y de cobertura durante 6 meses en una vez aplicada la vacuna. Así que no es la única, como veníamos diciendo, hay vacunas en China, hay desarrollos más desarrollos en Europa, más desarrollos en Estados Unidos, y a medida que avance el año iremos viendo cada vez más vacunas diferentes que todas irán, digamos, conviviendo, porque, bueno, un caso es el de Pfizer en estos días, no llega con los pedidos. Ya le avisó a Italia que no le va a enviar todas las dosis que esperaban, ya le avisó a México que le compró vacunas a Pfizer, que no tiene tanta cantidad. Hay como una guerra, de la que también hemos hablado, de vacunas, gobiernos, tira y afloje ahí, que va a hacer que sea imprescindible que cada vez más laboratorios de distintos países bueno, puedan producirla. Ojalá incluso sería ideal que se liberaran las patentes y que cada gobierno, en muchos países muy... como ocurre un poco con la idea del genérico, ¿no? El medicamento genérico, que los laboratorios llegue un momento en que incluso liberen, porque sería, ¿no?, como muy positivo si en cada país, si la patente está liberada, se pudieran replicar las vacunas. Estamos en una pandemia, y qué pandemia.
Bueno, Evo Morales estuvo internado en estos días, está internado por coronavirus en Bolivia, así que la situación es compleja. Salimos de coronavirus, repasamos un par de otros temas que son súper interesantes. Biden asume en estas horas la presidencia de los Estados Unidos. Lo hablábamos la semana pasada. Se está deteniendo a muchos de quienes invadieron, muy movilizados, invitados por Donald Trump, por el presidente, qué paradoja, el Capitolio el 6 de enero. Y en estos días están siendo detenidos en distintas partes de los Estados Unidos. Gente que incluso, en muchos casos, policías, en muchos casos militares. De hecho, 2 miembros de la Guardia Nacional del Ejército de los Estados Unidos fueron retirados del contingente que va a estar en estas horas a cargo de la toma de posesión de Biden, porque tienen lazos con las milicias de ultraderecha, que son el espacio armado que ha sostenido el ataque al Capitolio, que digamos, de las que existen hace muchos años en los Estados Unidos, pero que de alguna manera Trump ha favorecido o blanqueado, o bueno, los ha dejado ser, no los ha ni condenado. Y esto explica un poco, bueno, desde un intento de secuestro de un gobernador hasta enfrentamientos, que ha habido muchos este año en Estados Unidos y los hemos contado, de milicias, a el caso del ataque al Capitolio. En estos días, ya hablaremos un poco mejor la semana que viene de Biden y su asunción, pero en estos días me llamó mucho la atención el tema de los indultos de Trump. Yo no sabía que era costumbre, uno es grande y se está informado de muchas cosas, pero esto yo no lo sabía, que era costumbre en Estados Unidos que el presidente, cuando termina el mandato, indulte gente, en general mayormente por delitos económicos, pero haya como una especie de indultos masivos, algo que acá en la Argentina, asociamos los indultos a los indultos de Carlos Menem, recuerdan a la cúpula de la dictadura militar en 1990, y en general es algo que está en la Constitución argentina, que es copia, la de 1853, es copia de la de Estados Unidos, pero digamos que no ha tenido, mucho menos en la historia democrática reciente, ni buena prensa, ni ha sido especialmente utilizada por los presidentes de ningún partido político desde 1983 hasta acá, con excepción de los indultos de Carlos Menem, y que generaron una polémica, otra vez los que somos muy grandes, muy intensa. Y me entero ahora esto, ¿no? de la costumbre de indultar en Estados Unidos, casi como una especie de perdón divino del presidente, casi como un rey, en esta democracia extraña que es la de Estados Unidos, en la que no gana necesariamente el más votado, hay un colegio electoral bastante extraño, los votos tardan meses en contarse, como ocurrió en esta última elección, y el presidente tiende a indultar gente que ha cometido delitos el último día, casi como un perdón divino, y entonces uno dice, wow, qué loco. Y me ha impresionado bastante en estos días los indultos de Trump, que se están ocurriendo, pero no es por Trump en sí, ¿no? Porque es costumbre, y es costumbre de presidente a presidente con el paso de los años. Me voy a España para algunos temas y ya estamos terminando el programa. Por supuesto, lo que quedó de Filomena, la tormenta de nieve, finalmente zona de catástrofe en Madrid, porque la situación realmente está desbordada, todavía hay hielo, todavía no hay problemas de circulación. Bueno, nadie puede prever claramente una tormenta, ni un terremoto como el que ocurrió en San Juan. Cada tanto tenemos periodistas que preguntan, ¿se puede prevenir un terremoto? Bueno, no se puede, no tendríamos que preguntarlo más, ya se sabe, tampoco una tormenta, pero sí podemos reaccionar rápidamente o no tanto después, que sería un poco la discusión ahora en Madrid con el tema de Filomena. Ese es uno de los temas en estos días en España, lo lento que el gobierno, sobre todo el gobierno de la ciudad, de la región de Madrid, se ha movido frente al tema.
igualmente era algo totalmente fuera de lo común. Y el otro tema que me llama mucho la atención y que llega desde España y está generando una polémica interesante en España es la cantidad de españoles ricos. El tema un poco salió a la luz en estas horas porque el Rubius, el famoso youtuber, acaba de mudarse, con muchas comillas, mudar la residencia fiscal a Andorra para no pagar tantos impuestos. Y hay varios youtubers y deportistas españoles que, claro, mudan la residencia, se mudan, pero pueden vivir pocos meses en Andorra. Andorra no les pide que vivan mucho, pero claro, pagan en Andorra los impuestos y pagan menos que en España. Y están fascinados con eso. Y hay todo un debate moral, ético, sobre si es correcto o no es correcto. Claro, Andorra tiene una población muy chiquitita, así que con cobrarle a millonarios mucho menos, la verdad, para Andorra es un golazo. Para su población y tener un sistema de salud impecable y una cobertura de servicios en un lugar tan pequeñito, es genial. Esto, entre un paraíso fiscal y, bueno, hay ahí también una discusión, ¿no? Si lo es, no lo es, cómo. Pero, bueno, ¿cómo es este tema de los grandes millonarios o gente que tiene mucho dinero cuando buscan, ¿no?, las Bahamas, Rusia? Me acuerdo de Gerard Depardieu, para no pagar impuestos en Francia, se mudó a Rusia, Andorra, Liechtenstein, y después nos preguntamos por qué Mónaco, porque algunos de esos pequeños países son increíbles. Bueno, acá tenemos una explicación. Muy poca población, solventado por ingresos que llegan de gente que ni siquiera vive, ¿no? Porque van un par de meses y el resto viven en su otro país, pero figuran como con residencia en el otro para pagar ahí. Pagan muy poquito, pero claro, muchos millonarios pagando muy poco, o mucho menos que en su país de origen, le permite a esos países tener un estándar de vida increíble para sus ciudadanos. Así que bueno, ahí había todo un debate interesante en España con estos chicos jovencitos, estos youtubers, que ganan mucha plata, viven en España, pero tratan de no pagarle a España y pagarle a otro lugar. Hay gente que dice, bueno, está perfecto, yo también pagaría menos, pero bueno, y otros que dirán, no, la verdad, si gana en España, se vuelve rico por España, que pague ahí, igualmente sigue ganando muchísimo dinero, no es que se va a volver pobre por pagar los impuestos en su propio país. Bueno, un debate interesante, pero me parece más interesante todavía entender cómo funcionan estos pequeños países con esta, como otra vez, Bahamas, Andorra, Liechtenstein, estos pequeños estados que se las ingenian para ganar la residencia de los millonarios de los países vecinos. Bueno, gente, separamos, cerramos y ya estamos terminando el programa. Bueno, gente, corazones, listo, se acabó el programa de esta semana, como siempre. Gracias por seguirnos, por descargarnos, por escucharnos, por vernos, por estar siempre del otro lado, siguiendo al Redondel, a El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Nos estamos viendo en 7 días en un nuevo programa. Les recuerdo elredondel.wordpress.com para toda la data de contactos, @Nelevi, mis redes personales, @elredondel en todo el resto de los lugares. Nos estamos viendo en 7 días en un nuevo programa. Tengan excelente semana, sigan cuidándose y nos vemos. Besis. Chau, chau.